Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar y créanme, es un tema que nos tiene a todos con la boca abierta. Prepárense para una dosis de lo que todos esperábamos, algo que la prensa, al parecer, no logró capturar del todo, o al menos, no de la forma en que nosotros, los verdaderos fans, lo estábamos soñando. Estamos hablando de Anne Ercel y Kerem Bürsin juntos. Sí, lo han oído bien. Y no estamos hablando de un rumor más, ni de una teoría de conspiración de fans. Hoy vamos a desgranar esas supuestas sorpresas y esas fotos que la prensa no vio. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribir. En este canal nos dedicamos a traerles las noticias más frescas, los análisis más profundos y, por supuesto, las historias que todos queremos escuchar sobre nuestras estrellas favoritas. Y créanme, con lo que tenemos hoy, no querrán perderse nada. Además, cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que un clic aquí y listo. Mil gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, Anne Ercel y Kerem Bürsin, siempre ha sido objeto de intenso escrutinio mediático. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se volvieron inseparables en la pantalla, los fans comenzaron a soñar con que esa química trascendiera la ficción. Y seamos honestos, esa química era palpable. Era esa chispa, esa complicidad, esa forma en que se miraban, que hacía que todos nos preguntáramos, ¿será esto real? Y por un tiempo pareció que sí lo era. Tuvimos esa hermosa etapa en la que nos regalaron momentos públicos de lo más tiernos, de esos que se quedan grabados en la memoria de los fans. Vimos sus viajes, sus sonrisas, su apoyo mutuo, y fue un regalo para todos nosotros. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas a veces toman rumbos inesperados. Y es ahí donde entran las especulaciones y los titulares. Hace poco hemos estado escuchando rumores, viendo indicios, y sobre todo, sintiendo esa energía que nos dice que algo está pasando entre Anne y Kerem, algo que va más allá de una simple amistad. El título que han visto hoy, Sorpresa Anne Ercel y Kerem Bürsin juntos, las fotos que la prensa no vio, no es solo un gancho. Es la promesa de desvelar lo que quizás se ha mantenido un poco más sigiloso, pero que se ha hecho evidente para quienes observamos con atención. Hablemos de las sorpresas. ¿A qué nos referimos exactamente? No se trata de que hayan aparecido de repente en un evento oficial, sino más bien de encuentros que parecen haber sido más personales, más íntimos, o simplemente menos publicitados. Hemos visto en redes sociales, a través de cuentas de fans y a veces de fuentes cercanas, algunas pinceladas de lo que podría ser una reconciliación o al menos, una etapa de acercamiento. Y aquí es donde entra el juntos. No estamos hablando de un regreso oficial de pareja pública, sino de una conexión que parece haberse reavivado. Ahora, ¿qué pasa con esas fotos que la prensa no vio? Bueno, esto es lo más intrigante, ¿verdad? La prensa turca, en particular, tiene sus ojos puestos en Hande y Kerem. Si salieran de la misma casa o entraran en un restaurante juntos de forma obvia, estarían en todas las portadas. Lo que sugiere este titular es que quizás han logrado tener momentos privados, o que si hubo fotografía, esta se ha mantenido discreta, circulando quizás solo entre amigos o en círculos más cerrados, y de ahí filtrándose de forma sutil a nosotros, los fans. Pensemos en las últimas semanas o meses. Ha habido pequeños guiños, menciones, y sí, algunas apariciones que han alimentado la llama de la esperanza. Por ejemplo, se han compartido imágenes de Hande en eventos y a veces, de forma casi casual, se ha visto una figura familiar en el fondo, o se ha mencionado su presencia en lugares donde también estaba Kerem. No siempre son fotos directas de ellos dos juntos, son más bien indicios, pistas que conectamos y que nuestro instinto de fan nos dice que algo está pasando. ¿Y cuáles son estas supuestas fotos que la prensa no vio? Aquí es donde la especulación se vuelve deliciosa. Podrían ser fotos compartidas por amigos mutuos en sus historias de Instagram, que desaparecen en 24 horas pero que son vistas por miles de fans. Podrían ser imágenes capturadas desde la distancia, en un día de campo o en una reunión casual,
que no son lo suficientemente claras para la prensa que busca el titular sensacionalista, pero que para los ojos entrenados de los fans gritan. Están juntos. O incluso podrían ser momentos capturados en eventos privados, donde la prensa no tiene acceso fácil o donde los equipos de ambos artistas son muy eficientes en mantener la privacidad. Hay que recordar que Hande y Kerem son personas, y aunque sus vidas están en el ojo público, también merecen su espacio privado. Y quizás estas fotos que la prensa no vio son precisamente el resultado de ese deseo de mantener ciertos momentos solo para ellos, o para su círculo íntimo. Sin embargo, en la era de las redes sociales y de los fans superconectados, es casi imposible que algo así pase completamente desapercibido. Lo que sí es seguro es que la energía de los fans está ahí. Cada vez que se menciona un posible encuentro, cada vez que hay un like o un comentario sospechoso en redes sociales, la comunidad de fans se activa. Buscamos conexiones, armamos el rompecabezas y soñamos con ver a esta pareja reunida, ya sea en pantalla o en la vida real. Y hablando de pantalla, ¿podría esto ser un preludio a un posible regreso actoral juntos? Siempre está esa posibilidad. La química que demostraron en Senkalkam fue tan poderosa que sería un desperdicio no capitalizarla de nuevo. Imaginemos un nuevo proyecto, una nueva historia, donde podamos ver esa complicidad de nuevo. Sería un sueño hecho realidad para muchos. Pero volvamos a la realidad. Lo que hemos visto o lo que creemos haber visto son señales. Señales de amistad sólida, de respeto mutuo y quizás de algo más. Hemos visto a Hande apoyar públicamente los proyectos de Kerem y viceversa. Hemos visto menciones amables en entrevistas. Y en el universo de los fans, cada una de estas pequeñas interacciones se magnifican y se interpretan como indicios de que la conexión persiste. La sorpresa de verlos juntos entonces no es solo una sorpresa visual, sino una sorpresa emocional. Es la sorpresa de saber que a pesar de las idas y venidas, a pesar de los rumores y de la distancia que a veces parece existir, hay un hilo conductor que los une. Y esas fotos, las que la prensa no vio, son quizás las que confirman esa hipótesis para los ojos más atentos. Podrían ser fotos de ellos sonriendo en un café, compartiendo un almuerzo con amigos, o simplemente disfrutando de un momento tranquilo, lejos de los flashes y de las cámaras indiscretas. Y es precisamente esa discreción lo que hace estas supuestas imágenes tan atractivas. No son fotos posadas, no son entrevistas pactadas. Son atisbos de una realidad que preferirían mantener más privada. Y eso, de alguna manera, las hace aún más valiosas para quienes seguimos su historia con tanto cariño. Hemos visto cómo algunas cuentas de fans, expertas en desenterrar información, han compartido lo que parecen ser fragmentos de estos momentos. A veces son imágenes borrosas, otras veces son fotos de personas que están con ellos, donde se les puede identificar en el fondo o se puede deducir su presencia. Y es en esa conexión, en esa búsqueda de pruebas, donde reside la emoción para muchos de nosotros. La verdad es que aunque no tengamos confirmación oficial en cada uno de estos supuestos encuentros, la narrativa que se construye es muy poderosa. Y esa narrativa es la de una conexión especial que perdura. Ya sea amistad profunda o un romance renacido, el hecho de que se les siga viendo juntos, o que se sugiera fuertemente su cercanía, es suficiente para mantener viva la esperanza y la expectación en su gran base de fans. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de los fans. Somos nosotros quienes mantenemos viva la llama de nuestras parejas favoritas, quienes buscamos las pistas y quienes creamos estas narrativas. Y cuando un titular como este aparece, sorpresa, Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos, las fotos que la prensa no vio, es porque la comunidad de fans ha estado observando, conectando puntos y quizás compartiendo esa información de forma orgánica. En resumen, mis queridos amigos, hoy hemos hablado de la esperada y a menudo rumoreada cercanía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado el significado de las sorpresas y de esas fotos que la prensa no vio, interpretándolas como indicios de una conexión que parece haberse reavivado, aunque de forma discreta. Hemos recordado la química innegable que demostraron en pantalla y cómo esa conexión ha trascendido, generando un gran revuelo y esperanza entre sus seguidores. Si bien no siempre hay confirmación oficial, la energía y los pequeños guiños que comparten son suficientes para mantenernos expectantes. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están más cerca que nunca? ¿Han visto alguna de esas supuestas fotos o indicios que les hicieron pensar que algo estaba pasando? Me encantaría saber su opinión y leer sus teorías en los comentarios de abajo.
Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos. Y antes de irnos, no olviden lo más importante: si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante y les ha mantenido al borde de el asiento, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Hande y Kerem, para que no se pierdan esta información. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.